El frío de la sala de espera no venía del aire acondicionado. Venía del juicio implacable en los ojos de la recepcionista, una chica que no tenía ni la mitad de mis años y el triple de mi arrogancia. Yo estaba allí como una mendiga de oportunidades, sentada en un sillón de cuero sintético que olía a éxito ajeno. Mi nombre es Elena, y esta mañana, a mis 63 años, estaba a punto de ser calificada de obsolescencia. Recuerdo el sonido de mi respiración. Era demasiado audible, demasiado honesta. Intentaba mantener la espalda recta, intentaba que mis manos no temblaran sobre el currículum. Una hoja de vida que había tenido que mutilar, recortar y blanquear hasta que pareciera la historia de una persona común, no la historia de la persona que yo fui. Si ese joven, el gerente de contratación, hubiese visto la versión completa, la que enumeraba las juntas directivas que presidí y las crisis internacionales que gestioné, me habría escoltado inmediatamente a la oficina del dueño. Pero yo no quería eso. Yo necesitaba un comienzo limpio. Necesitaba, sencillamente, un trabajo. La voz de la recepcionista me sacó del abismo. No me llamó por mi nombre, solo dijo, siguiente. El despacho del señor Morales era una catedral de cristal y acero. La luz entraba con una dureza casi punzante, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, diminutas partículas que eran como los fragmentos de mi antigua vida. Morales no levantó la vista. Tenía un reloj de oro brillante en la muñeca y una actitud que gritaba, «Mi tiempo vale más que el suyo». Me senté. El silencio se alargó tanto que me vi forzada a romperlo. «Buenos días, señor Morales», dije, asegurándome de que mi voz mantuviera el tono bajo y competente que había perfeccionado en cientos de salas de juntas. Él levantó la mirada. Y fue ahí donde comenzó el verdadero dolor. No era una mirada de hostilidad, sino de decepción instantánea, la de alguien que ya sabe que está perdiendo el tiempo. «Señora». Elena corrigió, forzando una sonrisa plástica. «Gracias por venir. Veo aquí que usted aplicó para el puesto de asistente administrativa de bajo nivel. Sí, estoy disponible inmediatamente y soy muy competente en todas las herramientas modernas. Mi experiencia en gestión de proyectos me permite», él me interrumpió, pero lo hizo con una cortesía que lo hacía aún peor. «Señora Elena, seamos honestos. Su currículum es denso, demasiado denso para lo que buscamos. Usted tiene experiencia de gestión». «Mucha». Hizo una pausa, hojeando el papel con rapidez. El roce del papel era el único sonido que competía con el latido furioso en mis oídos. «Aquí dice que fue consultora senior para la reestructuración de una importante firma de telecomunicaciones hace 15 años. Sí, señor Morales. Pero me he mantenido actualizada. He tomado cursos de software y él se echó hacia atrás en su silla de piel, la personificación del éxito recién horneado. Él era un hombre que nunca había conocido el verdadero fracaso. «Mire, respeto su trayectoria. En verdad lo hago. Pero para este puesto, que implica responder teléfonos, clasificar archivos y hacer recados, necesitamos a alguien con una expectativa salarial más realista. Y francamente, necesitamos a alguien más adaptable al entorno juvenil, adaptable, una palabra limpia para decir joven. Una excusa educada para decir usted ya no sirve». El aire se sintió pesado. La humillación era como un líquido frío que me subía por la garganta. Mi expectativa salarial es exactamente la que figura en la publicación, señor Morales. Y estoy dispuesta a empezar desde cero. No tengo problema en realizar ninguna tarea. Solo necesito una oportunidad. Él suspiró, un suspiro condescendiente. «El problema, señora, no es el sueldo».
El problema es que si la contrato, se irá en cuanto encuentre algo mejor. O lo que es más probable, se aburrirá en 2 semanas. Además, la dinámica de la oficina es rápida, joven, sinceramente. Temo que no pueda seguir el ritmo. El golpe fue tan fuerte que me dolió el pecho. Era la primera vez que alguien lo decía tan abiertamente. Tú eres demasiado vieja. Me levanté despacio, forzando una compostura que no sentía. Mi dignidad era todo lo que me quedaba, y no se la daría a un mucho engreído que usaba la palabra dinámica para disfrazar la discriminación. Entiendo, señor Morales, gracias por su tiempo. Él se levantó a medias, una formalidad vacía. Le deseo suerte en su búsqueda. Pero de verdad, quizás debería buscar algodón de su experiencia sea mejor apreciada, encontrar algo salí del despacho. La luz ahora me parecía cegadora. Al cruzar la sala de espera, vi de reojo mi reflejo en el cristal de una vitrina. Una mujer elegante, sí, pero con surcos de preocupación alrededor de los ojos. El secreto que yo llevaba, el peso de mi pasado, no se veía en mi ropa humilde, pero sí en la forma en que mi cuerpo se encogía bajo el peso del rechazo. Caminé hacia la calle. El sol de la mañana era cálido en mi piel, pero yo sentía un escalofrío interno. Había sido rechazada por 9ª vez en el último mes. Y esta vez, la palabra clave era vieja. Cuando era joven, pensaba que la experiencia era una armadura. Ahora, a mis 60 y tantos, era un estigma, una cadena que me arrastraba hacia abajo. Mientras bajaba la acera, mi mente se aferró al detalle más pequeño y destructivo de la entrevista. Morales había tirado mi currículum a una pila de no aptos con un gesto de desinterés. Sentí una punzada de rabia. ¿Cómo se atrevía a descartar toda una vida de sabiduría por la simple métrica de la edad? Pero el enojo duró poco. Rápidamente fue reemplazado por el miedo visceral que me había acompañado desde hacía meses. La falta de empleo no era una cuestión de vanidad, era supervivencia. Desde que mi esposo, Miguel, había enfermado hace un año, los ahorros habían comenzado a evaporarse. Las pólizas de seguro eran como coladores. Habíamos vendido la casa grande, la de la vista al mar, para pagar los primeros tratamientos, luego los autos. Luego, las joyas que no tenían valor sentimental. Ahora, vivíamos en un pequeño apartamento y cada cuenta era una daga. Yo había mantenido mi enfermedad en secreto. No quería que mis 2 hijos, ya adultos y con sus propias familias, sintieran la obligación de cargar con nuestros problemas. Querían verme fuerte, no una anciana pidiendo limosna de una vida funcional. Por eso, mi búsqueda de trabajo era un acto clandestino. Mi misión oculta. Me detuve en la esquina y saqué de mi bolso mi arma más poderosa, mi libreta, gastada, que contenía la lista de contactos que aún conservaba. Nombres que en el pasado me habrían abierto cualquier puerta, pero que ahora, por orgullo, no quería llamar. No podía contactar a mis antiguos socios de negocios. Ellos sabrían instantáneamente quién era yo, Elena Márquez, la mujer que había manejado presupuestos millonarios. Y al saberlo, no me darían un puesto de secretaria. Intentarían ayudarme con donaciones o favores, y eso era inaceptable. Yo no quería caridad, quería ganarme la vida. Si usted alguna vez se ha sentido invisible, si su valor ha sido ignorado por su edad, por su apariencia o por cualquier barrera superficial, por favor, deténgase un segundo. Quiero que escriba la palabra resiliencia en los comentarios. Demostremos que la experiencia es un superpoder, no un defecto. Continué mi camino hacia la siguiente entrevista. Era una tienda de antigüedades en un barrio bohemio, un cambio drástico del brillo corporativo. Buscaban a alguien para gestionar el inventario y tratar con clientes exigentes.
Mientras caminaba, noté los olores, el café recién tostado, el humo del escape, el dulce aroma de las flores de jacarandá. Eran los detalles de la vida que había pasado por alto durante años, absorta en números y estrategia. Llegué a la tienda, llamada El secreto del tiempo. Era un caos hermoso. Libros antiguos apilados hasta el techo, estatuas cubiertas de polvo, el olor embriagador del papel viejo y la madera pulida. El dueño era un hombre bajo, de barba gris y ojos cansados, llamado don Ramiro. Su edad era incierta, quizás 50 y tantos, quizás 60. Él me miró de otra manera. No con desprecio, sino con una curiosidad melancólica. ¿Elena Márquez? Preguntó don Ramiro, sosteniendo mi currículum. La olla de vida, al igual que la tienda, parecía haber viajado mucho en el tiempo. Soy yo, respondí. Siéntese, por favor. Hay algo interesante en esto. La experiencia laboral que usted menciona parece haber sido borrada o muy editada. Es casi como si me presentara la hoja de vida de otra persona. Mi corazón dio un salto. Morales no había notado la edición tan claramente. Soy una persona muy discreta, don Ramiro, dije, buscando las palabras correctas. Digamos que vengo de un mundo muy estructurado. Y ahora busco algo, más simple, más humano. Don Ramiro sonrió, revelando una hilera de dientes ligeramente torcidos. Simple, pocas cosas son simples en esta vida, Elena, especialmente cuando se trata de antigüedades. Cada objeto tiene un secreto. Y la gente que los colecciona tiene secretos aún mayores. Me preguntó sobre mi manejo de inventario. Le hablé de cómo gestionaba bases de datos con precisión militar, utilizando el lenguaje de la logística, no el de la alta gerencia. Él asintió. El sueldo es bajo, Elena, es apenas para sobrevivir en la ciudad. ¿Usted está realmente cómoda con eso? Una mujer que, según mi intuición, ha tenido mucho más que esto. Estoísmo da. Lo que busco es estabilidad y algo que me mantenga ocupada. El sueldo es suficiente. Una mentira piadosa, pero necesaria. Don Ramiro se recostó en una silla antigua. Miró a través de la tienda, como si cada objeto le contara una historia que yo no podía oír. Tengo un problema, Elena, no es de inventario, es un problema de confianza. Hay un cliente, un coleccionista muy importante de fuera, que vendrá en unas semanas. Él viene buscando una pieza muy específica que no sé si tengo, algo que se perdió. Y él es sensible. Necesito a alguien en quien pueda confiar para manejar la negociación y la documentación. Alguien que no se impresione por los nombres o el dinero. Mi mente, entrenada durante décadas para analizar riesgos y oportunidades, se activó. Aquello no era trabajo de secretaria. Aquello era diplomacia de alto nivel. Puedo manejarlo. Don Ramiro, aseguré. Soy inmune a los nombres y al dinero, le aseguro. Solo veo el negocio. Don Ramiro me miró fijamente. Parecía dudar, sopesando mi autenticidad contra mi edad. La gente de negocios de alto nivel, Elena, son depredadores. ¿Usted está segura de que su deseo de simplicidad no esconde una incapacidad para volver al ruedo? La pregunta era una ofensa oculta, pero yo no me ofendí. Simplemente respondí con la verdad que tenía que ocultar. Lo que escondo, don Ramiro, no es incapacidad, es el deseo de dejar mi pasado donde debe estar. En el pasado. Le aseguro que puedo enfrentarme a cualquier depredador. De hecho, yo los creé. Don Ramiro se rió, una risa seca y ronca. Me gusta eso. Yo los creé. Nadie me había dicho eso antes. De acuerdo, Elena, considere el trabajo suyo. Empiece mañana a las 9.
Necesito orden en este caos y por favor, use zapatos cómodos. Hay mucha escalera. Salí de El secreto del tiempo con una sensación de euforia helada. Había ganado, había roto la barrera de la edad. No por mi currículum, sino por un destello de mi verdadera personalidad que no pude contener. Pero la euforia se desvaneció tan pronto como llegué a la parada del autobús. La oficina del señor Morales, el que me había llamado vieja, no estaba lejos, aún podía ver su edificio reluciente. Y justo entonces recibí una llamada, era mi hijo Mayo Ere. Mamá, ¿dónde estás? Necesito que me ayudes con algo. El médico de papá nos llamó, el siguiente ciclo de quimioterapia, el seguro lo negó. Es un medicamento experimental muy caro. Necesitamos 80,000 pesos en efectivo para empezar el lunes, 80,000 pesos. Era una cifra astronómica para mi nuevo sueldo. La luz del sol se sintió de repente hostil. 80,000 pesos en 3 días. Mi trabajo en la tienda de antigüedades era un paliativo, no una solución. Sentí el pánico ascender desde mis entrañas. Yo había dicho que era inmune al dinero, pero el dinero ahora era la vida de Miguel. No podía fallarle, no podía. Mientras el autobús se acercaba, vi algo en el suelo, justo al borde de la acera, brillando bajo el sol. Era un pequeño objeto metálico. Lo recogí automáticamente. Era una tarjeta de presentación. Decía, en tipografía elegante, Sebastián Morales, gerente de contratación. Grupo Kratos, la tarjeta del joven que me había llamado lenta e inadaptable. Mientras sostenía el pequeño trozo de papel, tuve una idea terrible, desesperada, que iba en contra de todo mi código de honor, pero Miguel lo necesitaba. Podría usar mi conocimiento. Podría usar mi secreto. Morales me había rechazado. Ahora, él iba a pagar por ello. Pero para hacer esto, tenía que volver a ser la mujer que enterré hace una década. La mujer que nunca había pedido permiso. Me bajé del autobús en la siguiente parada, no ir a casa. Iría a un viejo café que solía frecuentar en mis días de gloria. Necesitaba un plan para conseguir ese dinero. Y el Grupo Kratos, la empresa que había osado rechazar a Elena Márquez, sería mi primer objetivo. No para trabajar, sino para descubrir el oscuro secreto que toda empresa grande inevitablemente oculta y usarlo a mi favor. Esa noche, sentada en el café con un teléfono público y una vieja laptop, comencé a investigar al dueño del Grupo Kratos. El hombre que, supuestamente, era el jefe del arrogante Morales. El dueño, un tal señor del Valle, era una leyenda viva, un hombre reclusivo que raramente aparecía en público. Había construido su imperio desde cero. Un verdadero titán. Mis dedos volaron sobre el teclado buscando debilidades. La ciberseguridad del Grupo Kratos era patética. Una debilidad que cualquier consultor senior de mi calibre notaría en 5 minutos. Me adentré en los archivos públicos, luego en los semipúblicos, y entonces lo encontré. Una pequeña nota a pie de página en un informe financiero de hace 20 años. Un detalle fiscal encriptado que no significaba nada para el ojo inexperto. Pero para mí era un rastro de pólvora. Ese detalle me llevó a una compañía fachada en las Islas Caimán. Y esa compañía fachada me llevó a un nombre secreto que el señor del Valle había usado al comienzo de su carrera. Y al ver ese nombre, mi respiración se detuvo, no podía ser. Me levanté del asiento, sintiendo que la sangre se drenaba de mi rostro. El mundo exterior se desdibujó. El nombre que el dueño, el señor del Valle, usaba en sus negocios ocultos no era otro que el nombre de pila de mi esposo, Miguel. Y el apellido. No era solo el mismo nombre, era la misma persona. Mi esposo,
El hombre que ahora yacía débil en la cama, luchando contra la muerte. Era el cofundador, el socio original, el socio oculto del dueño del grupo Cres. Morales no solo había rechazado a una mujer vieja, había rechazado a la esposa del hombre que realmente le había dado la llave de su fortuna. Yo había estado buscando un secreto para extorsionar. Y en cambio, acababa de desenterrar una verdad mucho más profunda, oscura y peligrosa que cualquier dato financiero. ¿Por qué Miguel nunca me lo había contado? ¿Por qué había mantenido en secreto un imperio que ahora podría salvarnos? El juego acababa de cambiar, ya no buscaba un trabajo, buscaba justicia. Y buscaba la verdad oculta tras el nombre de mi esposo. Pero al día siguiente, tenía que fingir ser la humilde empleada de una tienda de antigüedades. Y mientras yo estaba allí, rodeada de objetos que guardaban secretos de siglos, el joven y arrogante Sebastián Morales estaba a punto de recibir una visita del dueño, el señor del Valle, una visita que cambiaría para siempre su percepción de la anciana que había despedido. Porque al día siguiente, Morales descubriría que el misterio no estaba en quién era yo, sino en quién era mi esposo. Y mi esposo, Miguel, estaba a punto de convertirse en el eslabón perdido que conectaba mi vida humilde con un imperio que ahora nos negaba el derecho a vivir. Mi primer Daon, el secreto del tiempo, iba a ser la primera pieza de un ajedrez mucho más grande. Y yo, Elena Márquez, estaba lista para mover mis piezas, incluso si mis manos temblaban un poco. La guerra acababa de empezar. El amanecer llegó con un filo de navaja. No era solo la luz gris de la mañana filtrándose por los vitrales de El secreto del tiempo. Era la sensación helada en mis huesos que no provenía del clima, sino del miedo y la humillación disfrazados de pura y terca determinación. Mi uniforme era un delantal barato de poliéster y unas zapatillas de goma que chirriaban contra el mármol antiguo. En ese espacio, rodeada de la pátina de la historia y el olor a cera de abeja, me sentía como un anacronismo, una mujer que el tiempo había decidido dejar atrás. Me sentía, exactamente, invisible. Sebastián Morales apareció a las 8:05, cronometrado con precisión suiza. Olía a perfume caro, ambición y, sobre todo, a la superioridad de alguien que nunca ha tenido que doblar la espalda por una moneda. Me miró de arriba abajo, sin ver a la mujer que había manejado presupuestos millonarios en otra vida, sino solo a un par de manos viejas contratadas por necesidad. Señora Márquez, su voz era un látigo. Usted no es una empleada, es una solución temporal de saneamiento. Quiero que estos pisos brillen tanto que reflejen mi corbata Hermes, y ni se le ocurra tocar nada. Un solo rayón en ese buró Luis XV que ve allí, y el seguro no cubrirá el funeral de su carrera. Entendido. Yo respondí con un asentimiento breve, concentrando toda mi energía en mantener la máscara de sumisión y diligencia. Responder habría sido gastar munición innecesaria. Mi guerra se libraba en silencio. Mi primer objetivo fue la oficina de Sebastián. Él se encerró con el teléfono, discutiendo cifras con una intensidad frenética. Yo fregaba el piso de su santuario personal. El olor a pino concentrado del limpiador que me asignaron y la cera barata eran un insulto al aroma a historia que impregnaba el resto de la tienda. Mis rodillas dolían casi de inmediato, un recordatorio agudo de mis 70 años, pero el dolor físico era un escudo contra el dolor emocional. Mientras mi cuerpo trabajaba, mi mente investigaba. Sebastián había dejado un archivo abierto en su escritorio, visible desde donde yo estaba arrodillada. Era como si la arrogancia le impidiera ocultar sus propios secretos. El título era claro: Adquisiciones del Valle 2024. Y debajo, semi-oculta por una pila de recibos, había una fotografía borrosa. Era un grabado en blanco y negro de una propiedad que yo conocía demasiado bien, la Casa de la Colina.
Mi respiración se detuvo. No era una simple casa de veraneo. Era el lugar donde Miguel y yo habíamos planeado envejecer. El único activo que quedaba de nuestra vida anterior que no estaba congelado o bajo litigio era el símbolo físico de nuestro futuro robado. ¿Por qué la tenía Sebastián Morales en sus archivos de adquisiciones del Valle? El corazón me dio un salto mortal dentro del pecho. No era casualidad. Si el Imperio del Valle estaba intentando adquirir esa propiedad, era porque estaba vinculada a Miguel. La Casa de la Colina era el eslabón perdido que conectaba nuestra vida humilde actual con el imperio al que del Valle, aparentemente, estaba conectado. Mi propósito se cristalizó, no se trataba solo de limpiar para conseguir dinero para las medicinas de Miguel, se trataba de infiltrarme. Sebastián salió disparado de la oficina, murmurando sobre una reunión urgente, dejando la puerta abierta. Me dio 10 minutos de oro puro. Me acerqué al escritorio. El grabado de la casa tenía una pequeña nota adjunta con un clip. Pendiente de desgravación por deuda de M. Hugh, Miguel. ¿Deuda? La idea de que del Valle, o cualquiera asociado a él, estuviera reclamando la casa por una supuesta deuda de Miguel era un veneno frío que se esparció por mis venas. ¿Alguna vez han sentido que el universo les está robando no solo el futuro, sino también el pasado? La sensación de que cada paso que dan hacia adelante es un paso doble hacia el abismo de la injusticia. Yo lo sentía en ese momento, agachada en el piso, a solo unos metros del hombre que me había negado un empleo digno. Dejen la palabra dignidad en los comentarios si alguna vez han tenido que tragar su orgullo por pura y desesperada necesidad. Regresé a la sala principal, moviéndome con la lentitud y la inexpresividad que se espera de una mujer de mi edad en esa ocupación. Mi tarea siguiente era limpiar la parte trasera de la tienda, la bodega, ese lugar que olía a olvido, el cementerio de los objetos que no habían encontrado comprador. La bodega estaba oscura y polvorienta, llena de sombras alargadas que parecían susurrar historias antiguas. Allí, entre lienzos rotos y sillas cojas envueltas en plásticos amarillentos, encontré un objeto cubierto por una lona gruesa y pesada. Lo destapé con cuidado. Era un reloj de péndulo imponente, un regulador Viena de ébano macizo y bronce pulido. Era magnífico, aunque estaba cubierto por capas de polvo que lo hacían parecer dormido. Pero no fue su belleza lo que me hipnotizó, sino un detalle minúsculo. Tallado en la base, justo donde la madera se unía al metal. Había un pequeño emblema, casi invisible a simple vista, una M y una V entrelazadas, MV, Miguel y Victoria. Victoria del Valle era la esposa del dueño. La dueña nominal de esta tienda de antigüedades, la mujer que rara vez ponía un pie en el lugar. Recordé una conversación antigua con Miguel, hace años, antes de que su mente comenzara a fallar, antes de que la enfermedad nos atrapara. Él me había hablado de un reloj específico, un regalo de bodas de incalculable valor sentimental que había sido objeto de una gran disputa familiar. La raíz de una pelea amarga con los del Valle, ese reloj, Elena, había susurrado Miguel en una noche de fiebre. ¿Es la llave? No solo es dinero. Es la prueba de que del Valle nos debe más que una disculpa. El reloj no era solo un objeto. Era un testigo mudo de una traición o un secreto. Lo limpié con una reverencia que Sebastián nunca habría entendido, no solo con el paño, sino con la punta de mis dedos, buscando imperfecciones. Al moverlo ligeramente para limpiar la parte trasera, noté que la puerta de servicio en el ébano no cerraba completamente, estaba ligeramente torcida. Con el corazón latiéndome, como un tambor frenético abro la puerta. Adentro, oculta tras el mecanismo del latón oxidado del péndulo, encontré una nota doblada diminuta. No estaba pegada,
simplemente estaba deslizada y asegurada por el propio peso del mecanismo. Estaba escrita en papel de arroz, fino y delicado, y la caligrafía era elegantemente nerviosa, claramente femenina. Desenvolví el papel con manos temblorosas. Mis ojos viejos tardaron un momento en descifrar la tinta desvanecida. La nota de «Casi encuentras esto, el tiempo se ha acabado». El fideicomiso está en la caja 44B del Banco Zurich Fideicomiso. Victoria del Valle, la casa de la colina. Miguel, las piezas heladas de ese rompecabezas oscuro encajaron de golpe en mi mente. El fideicomiso de Del Valle era, sin duda, el mismo mencionado en la nota, y estaba conectado con la deuda de Miguel. Guardé la nota en el bolsillo interior de mi delantal, sintiendo el crujido fino del papel de arroz como una promesa de venganza. En ese instante, Sebastián Morales regresó y su presencia cortó el aire como un cuchillo. Me encontró cerca del reloj, aunque ya había vuelto a taparlo con la lona. «¿Qué está haciendo, anciana?» Su tono era de incredulidad y desdén. «¿Acaso cree que robará el tiempo de ese reloj con solo mirarlo? Vu elle va a Sidlino le Ictrapo, señora Márquez. Su valor aquí solo se mide en metros cuadrados de piso limpio. Usted no es dueña de nada, ni siquiera de su tiempo». Sus palabras, pronunciadas con una crueldad tan casual, me golpearon con la fuerza de un portazo. La rabia era tentadora, una dulce tentación que podía explotar, pero la estrategia era más valiosa. Tragué el nudo en mi garganta, volviendo al trapo. Si alguien que me esté viendo ha sentido alguna vez que su valor es ignorado, o medido solo por la edad o la productividad que pueden ofrecer a otros, les pido que compartan este video con esa persona. No estamos solos en esta lucha por recuperar la estima. Continué con mi labor, pero ya no era Elena la señora de la limpieza. Era Elena la espía. Eran cerca de las 4 de la tarde cuando el silencio sepulcral de la tienda se rompió por el sonido histérico del teléfono de Sebastián. Estaba en la sala principal y yo me encontraba cerca, fingiendo limpiar los cristales de una vitrina. Su rostro, generalmente tallado en piedra de arrogancia, se desmoronó en puro y absoluto terror. «Pero, ¿por qué hoy?», murmuró Sebastián al teléfono, su voz baja, aguda y tensa. «Señor del Valle, se suponía que venía la próxima semana». «Sí, el fideicomiso. No, no he encontrado nada inusual. Nada que sugiera que... Sí, entiendo. En 5 minutos, 5 minutos. El dueño, el señor del Valle, el hombre detrás de toda esta estructura de poder y supuesta deuda, estaba llegando. Y venía por el fideicomiso, el mismo que la nota de Victoria mencionaba en Zúrich. Comprendí la urgencia. El sieur del Valle no venía a inspeccionar si sus estanterías estaban bien desempolvadas. Venía a asegurarse de que el secreto, custodiado en esa tienda por años, siguiera oculto antes de que fuera demasiado tarde. La nota en el reloj era una advertencia, una bomba de tiempo. Mi mirada recorrió la sala buscando algo. Alguna evidencia, algún escondite que Sebastián, con su mente superficial, nunca podría identificar. Mientras continuaba fingiendo que limpiaba un par de candelabros, mi atención se posó en un pequeño busto de mármol. Estaba colocado discretamente sobre una repisa alta, cerca de la entrada, justo en el punto ciego de la cámara de seguridad más cercana. Parecía un recuerdo romano más. Nadie en la tienda, ni siquiera el encargado, le prestaba atención. Pero Miguel me había contado la historia de ese busto. No era mármol auténtico de Carrara. Era una réplica brillante, una mezcla de yeso y polvo de talco, sin valor artístico en sí mismo. El busto de Trajano, me había dicho Miguel una vez, riendo, no vale nada por fuera, pero es el escondite más seguro.
Nadie busca un tesoro en una imitación barata. El busto de Trajano era el escondite. Si logran identificar la mentira más costosa que Del Valle está tratando de ocultar, déjenla en los comentarios. Es un objeto que parece lo que no es. Pista, pienso en Roma. Sebastián entró en un frenesí. Empezó a correr por la tienda, recolocando jarrones y alisando tapetes, actuando como un niño atrapado en una mentira. Estaba tan preocupado por la inminente llegada de Del Valle que se olvidó por completo de mí. Fue en ese momento de caos que confirmé mi ventaja. Sebastián solo veía la superficie, el precio, la antigüedad. Yo veía la arquitectura del engaño. Sentí una oleada de calor que no era la vergüenza. Era el poder que otorga el conocimiento secreto. Si Del Valle venía buscando algo relacionado con ese fideicomiso. Y si ese fideicomiso estaba vinculado a la deuda de Miguel y la Casa de la Colina, entonces yo no era la limpiadora. Yo era la inspectora no oficial y tenía la ventaja estratégica de la invisibilidad. La guerra no solo había comenzado. El campo de batalla estaba justo debajo de mis pies, cubierto de cera y polvo, y yo era la única que conocía la ubicación de las minas. Un auto negro, pulcramente caro y silencioso, se detuvo justo afuera de la puerta de cristal. Sebastián corrió hacia la entrada, ajustándose nerviosamente el nudo de la corbata y adoptando una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos aterrorizados. «Señor del Valle, bienvenido». ¡Qué sorpresa tan agradable! Y yo, Elena Márquez, me incliné sobre el suelo pulido, fingiendo limpiar una mota inexistente, mientras escuchaba los pesados pasos del dueño entrando en el secreto del tiempo. Había escondido la nota del reloj en el bolsillo interior de mi delantal. Mi prime idea, y ya tenía la llave de la caja fuerte de sus secretos. Solo faltaba ver si mi corazón aguantaría el peso de la verdad que estaba a punto de desenterrar. El tiempo, al fin, se había puesto de mi lado. Mis dedos se aferraron al trapo en el suelo. El aroma de Del Valle no era perfume, era poder, a cifras millonarias que no admitían discusión. Mi cuerpo se tensó, no por miedo, sino por la anticipación del depredador. Sentí el peso de su mirada, no sobre mí, sino sobre el brillo del mármol. Para él, yo no existía. Yo era la herramienta que producía ese brillo. Y eso, precisamente, era mi mayor ventaja. Sebastián balbuceó algo sobre el menú de otoño, pero la voz de Del Valle, profunda y educada, pero con una aspereza escondida, lo interrumpió como un látigo suave. Sebastián, el menú no me interesa. Me interesa la imagen. Dicen que la limpieza es el espejo del alma del negocio y veo que el espejo está reluciente. ¿Quién está a cargo ahora de la intendencia? No recuerdo a la señora anterior. Sebastián, con el rostro pálido, hizo un gesto vago en mi dirección evitando nombrarme. Es una nueva contratación, señor del Valle, muy eficiente. Ha estado reorganizando los protocolos. Justo como usted solicitó, sentí un escalofrío. ¿Él había solicitado protocolos de limpieza o de vigilancia? Del Valle caminó lentamente hacia la pared donde colgaba un reloj de péndulo antiguo. El corazón silencioso y caro del restaurante, el que le daba el nombre, el secreto del tiempo, su sombra cubrió el lugar donde yo estaba arrodillada. ¡Excelente! La eficiencia es el único idioma que entiendo. Asegúrate de que esta eficiencia sea constante. No pude evitar observarlo. Sus zapatos, lustrados hasta el absurdo, su traje cortado con una precisión letal. Pero lo que me llamó la atención no fue su ropa, sino la forma en que su mano se detuvo brevemente, casi imperceptiblemente, cerca del marco del reloj de péndulo.
Fue un roce, un tic nervioso que duró un segundo, pero para mí fue una firma. La nota en mi bolsillo ardía, confirmando que la verdad estaba cerca de ese objeto. Luego seguir, ignorando mi existencia con una maestría que solo poseen los hombres acostumbrados a que el mundo se haga a un lado por ellos. Se dirigió al reservado principal para hablar de cifras y nuevos inversores. Cuando la puerta de madera gruesa se cerró detrás de él, liberando a Sebastián de su terror paralizante me puse de pie. El aire se sintió más ligero, pero la presión interna aumentó. Necesitaba estar sola, sin el temor de ser vista por Sebastián, quien ahora patrullaba el área, asegurándose de que el espejo siguiera reluciente. Me retiré a la zona de almacenamiento, la parte olvidada del restaurante, que olía a desinfectante barato y a la frustración de los empleados. La oscuridad y el desorden eran mi refugio. Saqué la nota del bolsillo. Era diminuta, escrita con una tinta casi invisible y un patrón de letras que, para un ojo inexperto, parecería una lista de compras. Pero yo no era inexperta. Pasé 30 años descifrando códigos corporativos y secretos oscuros. La clave no estaba en las palabras, sino en la numeración que yo había memorizado. La numeración era un cifrado César modificado, basado en las horas del reloj. Si la frase clave era el secreto del tiempo, la solución tenía que ser una coordenada interna. Mis manos, que aún conservaban la memoria muscular de teclear informes financieros cruciales, ahora temblaban por el esfuerzo físico. Sentía un dolor sordo en la espalda baja, cortesía de las horas inclinadas sobre el trapeador. Era una ironía cruel. Una mujer que había administrado corporaciones multimillonarias ahora se doblegaba por $20 la hora. ¿Qué me mantenía en pie? La sed de justicia y la promesa que le hice a mi familia. Si alguna vez te sentiste invisible o injustamente desechado, como si tu valía se hubiera esfumado con los años o con un revés financiero, quiero que sepas que tu historia no ha terminado. Escribe resiliencia en los comentarios y comparte esta historia con esa persona que necesita un segundo aire, que necesita recordar el fuego que lleva dentro, el secreto del tiempo. Las coordenadas me llevaron de vuelta al gran reloj de péndulo. Esperé hasta el turno nocturno. Esa noche, cuando las luces principales se atenuaron y solo quedó la iluminación de emergencia, volví a la sala principal. Sebastián se había ido, y el único otro ser humano era Carlos, el vigilante nocturno, un hombre de unos 70 años, con la piel curtida y los ojos cansados. Lo encontré en la cocina, bebiendo café negro y leyendo un periódico arrugado. Carlos, dije, manteniendo mi voz baja y firme, necesito limpiar el polvo acumulado detrás de ese reloj de pared. Sebastián dijo que es vital que se mantenga impecable. Carlos levantó la mirada, sus ojos se posaron en mí con una lentitud que denotaba sabiduría. Ese reloj, señora, dijo con voz ronca, está ahí desde que este lugar no era el secreto del tiempo, sino el café de la esperanza. Tiene más historia de la que el señor del valle sabe. ¿O quiere que la gente sepa historia de qué tipo? ¿Carlos? Él se encogió de hombros, volviendo a su periódico. De gente que invierte. De gente que desaparece. Yo solo cuido puertas, señora. Pero tenga cuidado con lo que toca. Las paredes viejas guardan muchos secretos, su advertencia, vaga pero sincera, me dio la cobertura que necesitaba, me dirigí al reloj. Era una pieza victoriana impresionante, con intrincados grabados de bronce. Siguiendo el cifrado, la nota me indicaba presionar una secuencia específica en los números romanos del dial. Mientras el minutero se encontraba en la hora en punto, esperé. El gran péndulo se movía con una cadencia hipnótica. 10 de la noche.
El minutero se alineó perfectamente en el 12. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra. Miré a la cocina. Carlos estaba inmerso en su lectura. Con la punta del dedo enguantado, pulsé la secuencia y X12 no hubo clic audible, ni un sonido dramático de película. En su lugar, el dial entero del reloj se hundió apenas 1 milímetro y la tapa lateral, que parecía soldada a la pared, se deslizó suavemente hacia un lado. Mis ojos se abrieron, absorbiendo la oscuridad del compartimento secreto. Dentro, no había oro ni diamantes. Había un pequeño cuaderno de tapas negras, encuadernado en cuero y un dispositivo de memoria USB, del tipo que usan para transferir archivos sensibles. Sabía que lo que estaba a punto de tomar era la prueba definitiva de las actividades ilegales de Del Valle, lo que había buscado durante meses. Ahora estaba en la palma de mi mano. Tomé el cuaderno y el USB. El cuaderno se sentía frío y pesado, lleno de la verdad oculta. Volví a presionar la secuencia y el compartimento se cerró con un suspiro amortiguado, volviendo a parecer una simple decoración antigua. Si no hubieras sabido que estaba allí, jamás lo habrías descubierto. Regresé a mi área de almacenamiento, sintiendo el peso de la evidencia escondida bajo mi uniforme de limpieza. Tenía que revisar el contenido antes del amanecer. Tenía que saber qué tan profundo era el agujero del conejo. Me senté en el suelo de concreto, usando la luz tenue de mi teléfono, para abrir el cuaderno. Estaba escrito a mano, con una letra elegante y controlada. El diario de Del Valle no era un diario personal sobre sentimientos, sino un registro metódico de transacciones. Nombres de empresas fantasma, fechas de transferencias a paraísos fiscales y una clave repetitiva, el Proyecto Tifón. Mientras leía las entradas, el aire de la bodega se volvió denso. No era solo fraude. Las entradas se referían a la manipulación de precios de minerales y a la coacción de pequeños propietarios de minas que se negaban a vender. Mi propia familia había perdido su mina por tácticas similares, pero creíamos que había sido un colapso del mercado. Del Valle, o Tifón, era el coloso que había aplastado a los pequeños. El nombre de mi difunto esposo apareció en una de las entradas, una fecha específica, una referencia a un obstáculo que fue removido. Mi respiración se cortó. No era solo venganza corporativa. Podría ser algo mucho más oscuro y personal. Con manos temblorosas, conecté el USB a mi teléfono. Tenía que ser cautelosa. Estos dispositivos a menudo contienen trampas o rastreadores, pero el riesgo era necesario. El contenido del USB era un archivo de video prisionero reproducido. La imagen que apareció era granulada, grabada con una cámara oculta de baja resolución. Reconocí inmediatamente la oficina de Del Valle y a él, sentado detrás de su escritorio de caoba, pero no estaba solo. Estaba hablando con un hombre que nunca olvidaría, el ex socio de mi esposo. El hombre que nos había asegurado que la quiebra era inevitable y que nos había aconsejado vender a bajo precio. La conversación era escalofriante. Hablaban de liquidez total y de cómo se habían deshecho de la competencia para asegurar el monopolio del mineral. El viejo Márquez fue el más difícil, dijo el ex socio, riendo. Pensó que podía luchar contra la marea. Pero la marea se lo tragó. Del Valle sonrió con una frialdad glacial. La marea solo obedece a quien la controla. Los papeles están limpios. Nadie puede rastrear el dinero de vuelta a Tifón, impecables. Su viuda, por cierto, está buscando empleo. La vi en la sección de clasificados, pobre mujer. No sabe que la fortuna que su marido rechazó ahora está en su bolsillo. El video terminó abruptamente. Maître Quedeal
sentada en el suelo frío, con el cuaderno y el USB en mi mano. La rabia, que había estado latente bajo la superficie de mi dignidad y mi dolor, explotó. No fui rechazada por ser vieja. Fui rechazada porque, sin saberlo, había cruzado el umbral del imperio del hombre que destruyó mi vida. Y él lo sabía, o al menos, sus contactos sabían de mí, y si sabían quién era yo, mi disfraz de limpiadora invisible corría peligro. Del Valle no me había reconocido en persona, pero si alguien hiciera la conexión, mi vida corría un peligro real. Mi misión había cambiado radicalmente. Ya no buscaba solo la verdad sobre el fraude corporativo. Ahora buscaba justicia por el honor de mi esposo y por el futuro que nos habían robado. Estaba en el nido de la serpiente, y la serpiente me conocía. Necesitaba un plan de acción, y lo necesitaba rápido. Tenía que sacar las pruebas del edificio y contactar a mi única aliada, la abogada que había mantenido mis archivos corporativos en secreto. Pero al levantarme, el cansancio físico me golpeó. Mi cuerpo de 65 años protestaba violentamente contra la adrenalina y la falta de sueño. Me prometí un breve descanso, solo 5 minutos, antes de planear mi escape. En ese momento de vulnerabilidad, mientras mi mente corría a 1000 por hora, escuché un ruido. No venía de la cocina ni del pasillo. Venía del hueco de ventilación sobre mi cabeza. Un ligero sonido metálico, como si algo se hubiera caído. Levanté mi teléfono para alumbrar. No vi nada, pero sentí que ya no estaba sola. La sensación de ser observada, el aire cargado de una presencia no deseada. ¿Me había seguido alguien al cuarto de almacenamiento? Carlos me había traicionado, o había un segundo vigilante que no conocía. Rápidamente, escondí el USB y el cuaderno bajo una pila de sábanas viejas, lista para recuperar las pruebas si tenía que salir corriendo. Me quedé inmóvil, escuchando. El silencio se hizo pesado, casi ensordecedor. Finalmente, escuché pasos arrastrándose suavemente hacia la puerta de la bodega. No eran los pasos de Carlos. Eran más rápidos, más nerviosos. La manija de la puerta giró lentamente. Me preparé para la confrontación, lista para adoptar mi papel de anciana limpiadora asustada, lista para mentir por mi vida. La puerta se abrió y allí estaba Sebastián. Su rostro, bañado por la luz tenue del pasillo, no mostraba el habitual nerviosismo, sino una desesperación palpable. Estaba en pánico. Me miró a mí, luego a las pilas de sábanas. Señora Elena, susurró, entrando y cerrando la puerta con cuidado, su voz temblaba. Sé que tiene algo. Lo vi esta mañana. El papel que recogió y mi corazón dio un vuelco. Sebastián no era solo un gerente cobarde, era un testigo. No sé de qué me habla. Sebastián, repliqué, manteniendo mi voz plana y autoritaria, la voz que usaba con los empleados perezosos. No mienta. Vi la forma en que el señor del Valle miró el reloj y luego la forma en que usted estaba atenta. Sé que él ha estado escondiendo cosas aquí por años. Yo he sido su chivo expiatorio durante demasiado tiempo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas contenidas. Sebastián, si sabe algo, debe decírmelo. Lo que busco es la verdad, y es mucho más grande y más peligroso de lo que usted imagina. Él se derrumbó ligeramente, apoyándose contra la puerta. Lo sé, él no solo defrauda a la gente, él destruye vidas. Mi esposa. Ella trabajaba para una de sus empresas hace 5 años. Fue testigo de algo, un pequeño detalle de contabilidad. Del Valle se aseguró de que perdiera su trabajo y luego de que nadie más en la ciudad la contratara. La destruyó y yo.
Yo he tenido que trabajar para él para pagar sus tratamientos de estrés crónico. La vulnerabilidad de Sebastián era real. Yo había juzgado su cobardía, pero no había visto su dolor. Él era otra víctima. Dígame qué necesita, señora Elena, dijo, con una nueva determinación en su voz. Si hay una forma de que este hombre pague, le ayudaré. Pero solo si me promete que mi familia estará segura, le prometo que si me ayuda a sacar las pruebas de este lugar. Los sacaré a usted y a su esposa de la nómina de Del Valle y los pondré a salvo. ¿Qué sabe usted sobre los sistemas de seguridad o una ruta de escape discreta? Sebastián miró a su alrededor, su mente de gerente, adiestrada en la eficiencia, ya buscando soluciones. Hay una entrada de servicio en el sótano para entregas muy tarde por la noche. Está monitoreada por una cámara de baja resolución, pero conozco el ángulo muerto. Si yo desvío la atención de Carlos por 10 minutos, usted puede usar esa ruta. Pero hay un problema. El sistema de alarmas de respaldo se activa con el peso al cruzar el umbral. Necesita un código para desactivarlo. Un código que solo Del Valle y su mano derecha conocen. La situación se complicaba. Tenía las pruebas, pero no la salida. ¿Sabe dónde Del Valle guarda sus archivos personales, algo que pueda contener ese código? Sebastián pensó por un momento. Luego sus ojos se iluminaron. Sí, su oficina privada tiene una caja fuerte. Él siempre usa el mismo día para el código. El día de la inauguración de El Secreto del Tiempo. Es una fecha simple, pero nunca la cambia. Lo sé porque tuve que cambiarle la batería una vez. ¿Y cuándo fue eso, Sebastián? Hace exactamente 5 años, 3 meses y 4 días. Él lo celebra religiosamente, como si fuera su cumpleaños. La fecha era esencial. Era la clave para la libertad, pero también para el enfrentamiento final. La oficina de Del Valle estaba a solo un piso de distancia, fuertemente custodiada por cerraduras biométricas y cámaras que Sebastián no podía desactivar sin levantar sospechas. Necesito entrar en esa oficina, Sebastián. Y usted me dirá cómo lo haremos sin que Del Valle sepa que hemos estado allí. Sebastián asintió, su miedo transformándose en una alianza forzada. El lunes, Del Valle estará en un vuelo transcontinental. La oficina estará cerrada, pero no habrá personal de limpieza asignado. Yo puedo crear una orden de trabajo falsa, alegando una falla en el sistema de aire acondicionado justo en el pasillo de su oficina. Así, usted tendrá una ventana de 10 minutos, justo cuando Carlos está en su ronda más lejana. El plan era arriesgado, precario y dependiente de la precisión militar, pero era el único camino. Miré a Sebastián, aliviada de haber encontrado un aliado en el corazón de la oscuridad. Guarde estas pruebas hasta el lunes, Sebastián. Su vida y la mía dependen de que nadie sepa que esto existe. Le entregué el cuaderno y el USB. Confiando en que su desesperación era más fuerte que su lealtad a Del Valle, estarán seguros, prometió, guardándolos bajo su camisa. El lunes, señora Elena, Del Valle va a pagar por el tiempo que nos robó. Salimos de la bodega, volviendo a nuestros roles. Él, el gerente ansioso. Yo, la señora de limpieza que, para cualquiera que me viera, estaba simplemente volviendo a cepillar el piso. Pero por dentro éramos conspiradores, dos víctimas unidas por un enemigo común, preparándonos para la batalla que definiría si mi edad era una debilidad o la mayor de mis fortalezas. El tiempo de la espera había terminado. El tiempo de la verdad se acercaba. La espera es un tormento diseñado para probar la fe. El domingo fue una eternidad líquida, cada segundo arrastrándose como arena mojada. Yo mantuve mi rutina, mi máscara de señora de la limpieza que se prepara para el siguiente turno.
pero mis manos temblaban ligeramente mientras pulía las superficies de mármol que Del Valle consideraba suyas. En mi mente revivía cada palabra, cada rechazo, cada mirada de lástima que me habían lanzado. Me preguntaba si la desesperación de Sebastián sería suficiente para superar su miedo, si la semilla de la verdad que plantamos en él germinaría. El aire acondicionado de la oficina central solía ser un alivio, pero ese fin de semana se sentía como una helada sobre mi alma. Había un olor a limpieza química, sí, pero bajo ese aroma artificial. Sentía el hedor rancio de la avaricia que impregnaba las alfombras y los archivos ocultos. El amanecer del lunes llegó, no con la promesa de un nuevo comienzo, sino con el filo afilado de la ejecución. Me vestí con mi uniforme gastado, sintiendo el peso de la historia sobre mis hombros. Cuando llegué a la oficina, la tensión era un alambre invisible, listo para romperse. Sebastián estaba pálido, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Me lanzó una mirada furtiva en el pasillo, un simple asentimiento que me confirmó que la evidencia estaba lista, el plan seguía en marcha. Del Valle llegó a las 10 en punto, envuelto en su perfume cítrico y su arrogancia habitual. Llevaba uno de esos trajes italianos que cuestan más que mi salario anual. Entró directamente a la sala de juntas, donde lo esperaban 3 miembros clave del Consejo de Administración. Esos lobos viejos que siempre olían la sangre antes que nadie. Yo estaba fregando el piso justo afuera de esa sala, la posición perfecta para escuchar y ser invisible. El sonido del lujo, el tintineo del hielo en los vasos, la risa forzada de los ejecutivos era la banda sonora de la corrupción. Caballeros, comenzó Del Valle, su voz aceitosa. El balance del último trimestre es excelente, a pesar de los rumores infundados. Hemos superado las expectativas de crecimiento en un 18%, hubo murmullos de aprobación. Él era un maestro en la ilusión. De repente, la puerta se abrió con un golpe seco. Sebastián, temblando pero firme, entró sin ser anunciado. Disculpen la interrupción, señores. Del Valle, necesito hablar con usted sobre unos documentos de la auditoría interna que acaban de llegar. Del Valle frunció el ceño, su rostro pasando de la placidez a una ira contenida. Sebastián, te dije que no me interrumpieras, esto es un consejo. Deja los papeles en mi escritorio, no son papeles, señor, replicó Sebastián, su voz resonando con una autoridad que nunca le había escuchado. Sacó el USB y el cuaderno gastado, son pruebas. Pruebas de que el 18% de crecimiento no es sostenible, porque está basado en fraude de activos y desvío de fondos. El dinero que falta no es un error contable. Es un robo sistemático a la empresa que mi madre y su madre ayudaron a fundar. El silencio que siguió fue absoluto. Tan denso que pensé que el tiempo se había detenido. Del Valle se puso de pie su rostro rojo. ¿De qué demonios estás hablando, Sebastián? Te has vuelto loco, siseó. Los miembros del consejo miraban de Sebastián a Del Valle, la curiosidad superando la incomodidad. Hablo de esto, dijo Sebastián, conectando el USB a la pantalla principal de la sala de juntas. De repente, la pantalla que momentos antes había mostrado gráficos coloridos de crecimiento, ahora mostraba transferencias bancarias detalladas a empresas fantasma en paraísos fiscales. Los nombres de las cuentas eran seudónimos, pero las fechas y cantidades coincidían perfectamente con las notas del cuaderno que Del Valle había tirado a la basura. Del Valle intentó correr hacia la mesa, pero uno de los consejeros más jóvenes lo detuvo, con los ojos fijos en la pantalla. Sebastián, retírate. Estás despedido, ahora mismo, gritó Del Valle. No, señor. Yo no me retiro.
Yo solo he sacado a la luz su secreto, ese que ha mantenido oculto por 10 años, respondió Sebastián, señalando la pantalla. Pero para entender la magnitud de este crimen, hay que entender de dónde viene este cuaderno. Sebastián se giró, me buscó con la mirada. Yo dejé el trapeador, me quité el pañuelo sucio de la cabeza y me alicié el uniforme, sintiendo como la piel de mi rostro, que había fingido debilidad durante semanas, se tensaba con la determinación. Entré en la sala de juntas. El impacto visual fue inmediato. Una mujer de 60 y pico años, con el uniforme de limpieza, parada en el centro de la mesa de caoba. ¿Qué hace esta mujer aquí? ¿Seguridad? Sáquenla de aquí, ahora mismo, bramó Del Valle, volviéndose hacia mí con total desprecio. El mismo que usó cuando me rechazó en la entrevista. Me acerqué a la mesa, sin miedo, mis ojos fijos en los suyos. Fui yo, Sebastián, quien te dio ese cuaderno. El mismo cuaderno que Del Valle me rechazó cuando solicité un puesto administrativo, diciendo que era demasiado obsoleto y que yo era demasiado vieja para entender el negocio moderno. Dije con calma. Los consejeros se miraron, confusos. Señora, le ruego que se retire. Esto es un asunto privado de la empresa, dijo uno de ellos, intentando ser diplomático. Es un asunto de la empresa, sí, respondí. Y tengo más derecho que cualquiera de ustedes a estar en esta sala. Me detuve un momento, dejando que el silencio actuara. El contraste entre mi ropa barata y la opulencia de la sala era brutal. Era la culminación de mi engaño. Del Valle, finalmente, me reconoció, no por mi rostro, sino por la autoridad que emanaba de mis palabras. Su furia se transformó en un terror frío. No, no puede ser, susurró. Su cuerpo se desplomó ligeramente contra el respaldo de su silla. Sí, Del Valle, le confirmé. Soy Elena Márquez, la hija de doña Sofía y la nieta de don Ricardo. Y sí, soy la cofundadora oculta de esta corporación que usted ha intentado robar. El impacto de mis palabras resonó en la sala. Los miembros del consejo se pusieron de pie, sus expresiones reflejando la comprensión del desastre. Su madre, Del Valle, trabajó con mi madre, codo a codo, para levantar esto desde un simple taller. Mi madre confió en su familia. Y cuando ella murió, mi familia fue discreta, manteniendo una participación mayoritaria, pero silenciosa en el fideicomiso. Usted pensó que podía deshacerse de mí, de mi edad, de mi historia, para que nadie reclamara lo que es legítimamente nuestro, Del Valle. Intentando recuperar el control, se acercó a mí con una furia desquiciada. ¿Mientes? Si fueras Elena Márquez, no estarías fregando pisos, pidiendo limosna por un empleo. Estarías en la junta directiva. Esto es una farsa para difamarme. Una farsa. Sonreí levemente. Saqué de mi bolsillo un pequeño y antiguo medallón de plata que llevaba oculto bajo el cuello de mi uniforme. Este medallón contiene la fecha original de la escritura de constitución de la empresa, firmada por mi abuelo. Y si revisa los archivos notariados en Suiza, descubrirá que la única firma que puede reactivar la cláusula de control fiduciario y convocar una junta de emergencia soy yo. Elena Victoria Márquez de la Torre, la mujer vieja, que no sirve para nada y la razón por la que estuve limpiando su mugre por 2 semanas. Continué, mi voz subiendo en volumen. Es porque usted me rechazó y yo necesitaba pruebas sólidas. Necesitaba que viera mi valor y lo tirara a la basura para que cuando usted cayera, cayera por su propia ceguera. Usted me dijo que no era digna, que mi edad era una limitación. Pero la edad Del Valle es paciencia y perspectiva. Me dio el tiempo para observar sus patrones,
para encontrar los recibos en la papelera, para hablar con Sebastián y para confirmar el robo. Sebastián, con lágrimas en los ojos, se acercó. La señora Elena es la única que me creyó. Ella sacrificó su dignidad para exponer su mentira. Uno de los consejeros, don Javier, un hombre de negocios anciano y respetado. Habló del Valle. Las pruebas en la pantalla son innegables. Y si la señora Márquez tiene acceso a esa cláusula, la reunión está suspendida. Necesitamos una auditoría forense externa de inmediato. No. Esto es una conspiración de esa vieja chiflada y el llorón de Sebastián. Del Valle gritó, golpeando la mesa. Justo en ese momento, como si hubieran esperado la señal, la puerta principal de la sala de juntas se abrió de nuevo. Esta vez, dos hombres con trajes discretos y placas de la Unidad de Crímenes Financieros de la policía entraron. Señor del Valle, tenemos una orden de arresto y de incautación de documentos. Queremos hablar con usted sobre transferencias internacionales sospechosas de fondos corporativos, dijo el jefe de la unidad. El shock de Del Valle fue completo. Intentó balbucear una defensa, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Fue el sonido del metal frío de las esposas cerrándose sobre sus muñecas lo que finalmente silenció la sala. Mientras se lo llevaban, Del Valle me miró por última vez. Había odio, pero sobre todo, había el reconocimiento del error fatal que había cometido subestimar a la persona más silenciosa de la sala. Te vas a arrepentir de esto, vieja, siseó al pasar. Ya me arrepentí una vez. Del Valle, le respondí con voz firme. Me arrepentí de haber confiado en tu palabra. Pero nunca me arrepentiré de haber recuperado mi dignidad. La sala de juntas quedó vacía, salvo por mí, Sebastián y los consejeros, que ahora me miraban con una mezcla de pavor y respeto. En las semanas que siguieron, el silencio se rompió con el ruido de la justicia. Del Valle fue formalmente acusado. La empresa se estabilizó bajo la dirección interina del Consejo. Y yo, Elena Márquez, dejé mi uniforme de limpieza para tomar mi asiento legítimo. Pero la verdadera batalla no fue legal. Fue emocional. Me ofrecieron la presidencia, rechacé el título. Sebastián, le dije, sentada ahora en el despacho que una vez fue de mi madre. Tú tienes el fuego, la ética y la comprensión de lo que es sufrir la injusticia. Yo tengo la sabiduría para guiar. Tú serás el CEO, yo seré la presidenta del consejo. Asegurando que la misión original de la empresa jamás se olvide, Sebastián, ahora limpio y con la dignidad restaurada, me miró con una gratitud que iba más allá de lo profesional. Señora Elena, gracias. Pero tengo que preguntarle, ¿por qué el engaño? ¿Por qué no simplemente llegó y expuso la situación desde el principio? Me levanté y miré por la ventana el horizonte de la ciudad, un paisaje que había cambiado infinitamente desde que mi familia comenzó esta empresa. Porque si hubiera llegado como la heredera rica, habría sido otra lucha de poder. Sebastián. Habrían dicho que era una anciana que quería vengarse. Pero cuando vienes como la mujer que es rechazada, la mujer que es invisible, la mujer que huele a cloro, la verdad tiene un peso mucho mayor. Del Valle me enseñó una lección dolorosa en este mundo. La edad es vista como una debilidad. Quise demostrar que la experiencia de vida no solo es valiosa, es el arma más formidable contra la avaricia. Necesitaba que vieran y que el mundo viera que el desprecio por la edad es el desprecio por la sabiduría. Mi regreso a la luz pública fue un tema candente en todos los medios de comunicación. La historia de la empresaria millonaria que se hizo pasar por empleada de limpieza para exponer el fraude se convirtió en una leyenda moderna.
Recibí llamadas de antiguos colegas que nunca me habían tomado en serio, ahora ofreciéndome disculpas y alianzas. Pero mi foco no estaba en la venganza, sino en la reconstrucción. Implementé inmediatamente políticas que prohibían la discriminación por edad en todos los niveles. Creé un programa de mentoría donde los empleados con más de 50 años eran considerados activos. Insustituible se les encargaba la transferencia de conocimientos. Había encontrado mi vocación final, no la de limpiar pisos, sino la de limpiar la mentalidad corporativa. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces en tu propia vida te han dicho que estás demasiado viejo, demasiado joven, que no tienes la experiencia correcta? El mundo tiene una tendencia cruel a encasillarnos, a darnos una fecha de caducidad. Pero el valor de un ser humano no se mide en años, sino en la profundidad de su carácter. Mi historia es un testimonio de que la resiliencia no es la capacidad de volver al punto de partida, sino la de usar las cicatrices para construir un nuevo futuro, más fuerte, más auténtico. Encontré mi fuerza al ser rechazada. Encontré mi propósito al ser invisible. Y encontré mi legado al enfrentar mi mayor enemigo vestido con el uniforme más humilde. Hoy, mi empresa es un faro de inclusión, un lugar donde cada historia de vida es valorada. Y cada vez que veo a un nuevo empleado, joven o mayor, recuerdo la desesperación que sentí cuando el currículum de mi vida fue tirado a la basura. Si hay algo que quiero que te lleves de esta increíble y oculta jornada, es esto: nunca permitas que la percepción limitada de otro defina tu potencial ilimitado. Aprende a valorar tu propia historia. Cada error, cada derrota, cada año vivido es una herramienta que nadie te puede quitar. La sabiduría de la edad no es solo memoria. Es la capacidad de ver la verdad que permanece oculta bajo la superficie. Y si tú o alguien que conoces está luchando contra el rechazo o la invisibilidad en el trabajo o en la vida, recuerda mi historia. Recuerda a Elena Márquez, la mujer que, con un trapeador en mano, desmanteló una red de corrupción multimillonaria. Tu edad es tu superpoder, es tu paciencia, es tu armadura. Es tu historia, sé valiente, sé resiliente. Y la próxima vez que te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿qué haría la versión más sabia y experimentada de mí mismo? Esa respuesta siempre será la verdad. Si esta historia de lucha y superación te tocó el corazón, dale un me gusta, compártelo con alguien que necesite este mensaje de esperanza. Y dime en los comentarios, ¿cuál es el mayor superpoder oculto que has descubierto en tu propia vida después de enfrentar una gran dificultad? Quiero leer tu historia. Gracias por haberme acompañado en este viaje. La verdadera edad del alma es infinita. No dejes que nadie te diga lo contrario.